responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora cuando hoy estamos a 24 de octubre del año 2022, cuando son las 1:05 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Uzcategui, y que les habla en los controles, Gregorio González, y que les habla Eduardo Battistini, para, como todos los lunes, poder conversar aquí en nuestro espacio contigo por Radio Caracas Radio sobre los distintos temas de interés nacional e internacional. Y hoy quería empezar mi editorial con un tema que sin duda alguna ha sido no solamente noticia en las últimas semanas, sino que además ha traído especial preocupación para todos los venezolanos, como es el tema de la migración. Venezuela hoy tiene la crisis migratoria más grande del mundo. Somos ya más de 7.1 millones de venezolanos que nos encontramos fuera de nuestro país y ya superamos incluso la crisis migratoria ucraniana y la crisis migratoria de Siria, con la diferencia que tanto Ucrania como Siria pues están en un proceso armado, en un proceso de violencia, y en el caso de Venezuela pues la consecuencia, la causa, mejor dicho, de esa migración ha sido sin duda alguna la pérdida de la democracia. Y cuando la migración tiene una magnitud como esta, trae retos muy importantes para los países de acogida, retos importantes en materia de movilidad humana, en materia de regularización, en materia de salud, en materia de educación e incluso en materia de integración efectiva. Y evidentemente la clave para poder atender estos temas con eficiencia y respeto a los derechos humanos es tener en primer lugar empatía con la situación. Es tener empatía con la situación. No se puede ser ajeno al drama que viven los migrantes venezolanos. Los países de acogida no pueden tratar esto como un tema más. Tienen que tener una empatía con esos venezolanos que salen caminando de nuestro país y que huyen de la peor crisis humanitaria de la historia, no solamente de Venezuela, sino yo me atrevería a decir que de la región. Y en segundo lugar, deben existir reglas claras y comunes para la movilidad humana, que sean concertadas entre todos los países de acogida, y que las medidas que se tomen en materia de migración pues sean progresivas y no vayan en detrimento de derechos humanos ya conquistados por los migrantes. Es decir, de nada vale que el país tal o el país cual implemente una restricción migratoria si eso no es un proceso coordinado con el resto de los países, porque entonces en vez de generar o en vez de resolver un problema, si se ve desde el punto de vista de que la migración puede convertirse en un problema de desbordamiento en las fronteras, más bien genera muchos más problemas en ese sentido. Y es verdad, porque eso también hay que decirlo, que la tragedia humana de millones de venezolanos, pues hay grupos que han hecho de esa tragedia humana un negocio. Y no es ajeno a ninguna familia venezolana escuchar que si el coyote me cobró tanto, que si el que me va a pasar de Nicaragua hacia los Estados Unidos me está cobrando tanto, que si el tal o el cual cuadró con la migración de tal país para dejarme entrar y eso me cuesta tanto. Es decir, hay unas mafias criminales que se han enquistado alrededor de la migración y que sin duda alguna, han generado mucho más drama y han hecho mucho más doloroso ese proceso migratorio de los venezolanos. Ahora bien, las medidas para combatir a esas mafias no pueden ir dirigidas a crearle más obstáculos o más reglamentación o más dificultades a los migrantes que al final son víctimas de esas mafias, porque eso entonces sería victimizar doblemente al migrante. El foco de esas políticas debe ser dirigido de manera conjunta, con colaboración de la Fiscalía de los países de acogida, en perseguir y capturar a estas mafias, porque al final del día, si
si se colocan más requisitos, más visas, más obstáculos, nada de eso detendrá a estas mafias. Todo lo contrario, a quien va a generarle, insisto, una doble victimización es lamentablemente a el migrante. Y en la región, pues sin duda alguna, existen prácticas exitosas en materia de migración. Y yo me quiero detener en el ejemplo de Colombia. El presidente Iván Duque aprobó un estatuto temporal de protección que de temporal no tiene nada, porque te da una regularización por 10 años. Imagínense usted lo que eso significa. Simplemente con haber, antes del 31 de enero del año 2021, haber demostrado que se vivía en Colombia, irregular o regularmente, o que usted haya entrado de manera regular posteriormente a esa fecha. Este estatuto temporal de protección ya hoy tiene a casi 1.5 millones de venezolanos regularizados y al resto en proceso de regularización. Y evidentemente eso ha sido una política ejemplo para la región, porque Colombia además no es un país rico, Colombia es un país pobre, que no tiene grandes recursos económicos, pero sí es un país rico en solidaridad y demostró en la institucionalidad del gobierno del presidente Iván Duque que se podía ser solidario con los venezolanos a pesar de las dificultades propias de su propio país. Y evidentemente el presidente Iván Duque liderizó el vencer el obstáculo de la regularización. Ahora el presidente Gustavo Petro tiene el compromiso histórico, tiene la tarea histórica de, ya teniendo en su mano la regularización, bueno, vencer el obstáculo de la integración. Así que sin duda alguna es fundamental para los venezolanos entender que el problema de la migración hay que mirarlo de manera integral, y es por eso que nosotros queremos el día de hoy plantear algunas ideas que yo creo que deben ser parte de la agenda fundamental que los países de acogida y la región tengan sobre el tema migratorio. Lo primero, ponerse entre todos los países de acuerdo en un mecanismo coordinado que garantice una movilidad humana segura y respetuosa a los derechos humanos de los migrantes, y que tiene que hacer especial énfasis en reglas claras en los países que son solamente utilizados de paso, y es donde se registran la mayoría o las mayores o las más abominables violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Nicaragua es un país de paso. Mucha gente utiliza Nicaragua bien porque conecta a través de una lancha o una embarcación desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua, o porque viene ya en camino terrestre por Nicaragua, pero Nicaragua termina siendo un país de paso. Bueno, en Nicaragua las denuncias que hay sobre extorsión, sobre que las autoridades le quitan dinero a los venezolanos para poderles permitir pasar por Nicaragua, bueno, de alguna u otra forma, eso tiene que tener reglas claras, porque esos países que no terminan siendo países de acogida, sino de paso, se aprovechan de victimizar nuevamente al migrante y generarle cada vez más violaciones a sus derechos humanos. Lo segundo es que yo creo que debe haber una política concertada para perseguir y judicializar a las mafias que usan a la migración como negocio. Es decir, no es posible que todo el mundo sepa quiénes son los coyotes, pero las autoridades de esos países entonces es como Shakira, son ciegas, sordas y mudas. Allí debe estar el enfoque, y yo creo que eso debe ser parte de la discusión. Lo tercero que yo creo es que deben promoverse herramientas de regularización en los países de acogida, para que los migrantes puedan regularizarse, integrarse al desarrollo del país, y eso va a hacer que ese venezolano, que ese migrante, pueda construir un proyecto de vida, y al poder construir un proyecto de vida no tenga más movilidad. Y por supuesto, como cuarto, pero no menos importante, es que yo creo que hay que cambiar la visión de cómo se ve la migración. A la migración no hay que verla como una amenaza, a la migración hay que verla como una oportunidad, y es por eso que entonces, al ser una oportunidad, debe promoverse la integración de esos migrantes a la vida productiva de esos países. Ahora, no podemos caer en el error de tratar de invisibilizar a la migración venezolana, por varias razones. En primer lugar, bueno, es imposible invisibilizar a 7.1 millones de personas que además van a aumentar porque seguirán huyendo de la dictadura. Porque, entre otras cosas, hay mucha gente que habla y prácticamente en su discurso, bueno, prácticamente quita a la dictadura como una razón. Es decir, la culpa de la migración es de los migrantes, pues.
Es decir, que un venezolano se muera en el Darién, para algunos es culpa de ese venezolano que decidió atravesar el Darién. Imagínese usted semejante estupidez. O un venezolano que lamentablemente muere naufragado en una lancha o en un peñero para tratar de salir de Venezuela. Entonces la culpa es del migrante. La culpa no es de Maduro, ni es del grupo que rodea a Maduro y que tiene secuestrado el poder en Venezuela. O la culpa no son de las mafias irregulares. No, la culpa es del migrante o del país de acogida que decidió proteger su frontera. Entonces, que nosotros podamos caer en la narrativa de invisibilización que tiene el régimen de Maduro sobre la migración, bueno, lamentablemente sería hacerle un doble favor a Maduro. Y la crisis migratoria en Venezuela, no le busquen la quinta pata al gato. Tiene una razón, una causa clarísima, que es la pérdida de la democracia en Venezuela. Es decir, nadie ha salido de Venezuela por gusto, nadie ha salido de Venezuela por turismo. Los 7.1 millones de venezolanos que hemos salido del país por distintas razones, algunos por persecución política, otros por la crisis económica, otros por persecución en sus trabajos, otros porque han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, o porque algún familiar ha sido víctima de una violación a derechos humanos, o porque son miembros activos de las Fuerzas Armadas y han sido perseguidos dentro de la propia institución por los grupos de inteligencia del Estado. Es decir, sea cual sea la razón, todos los caminos de las razones por las cuales los venezolanos hemos salido del país conducen a Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Entonces, el foco de los países de acogida y de la comunidad internacional no puede estar con la empatía hacia el opresor. No, tiene que estar enfocada en brindar todo el apoyo y toda la solidaridad a quienes han sido los oprimidos, que es el pueblo de Venezuela. Porque además Venezuela, en su momento de esplendor y de democracia, bueno, fue el hogar de millones de ciudadanos de distintas nacionalidades que llegaron huyendo de crisis de sus países para hacer de nuestro país su nuevo hogar, su proyecto de vida. No obstante, por eso usted va a la lista de cualquier colegio en Venezuela y consigue apellidos italianos, portugueses, españoles, chinos, peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, porque Venezuela se convirtió, por su solidez en su momento democrática y por su prosperidad económica, en un país de oportunidades. Y nunca le cerramos la puerta a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra empatía como país era con el que sufría, con la víctima de la crisis, no con quién era el que generaba la crisis o con lo que generaba la crisis. Cuando los venezolanos recibimos a los europeos que llegaron producto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Venezuela los recibió con los brazos abiertos, empáticos con la tragedia humana que estaban viviendo porque sus ciudades habían quedado prácticamente destruidas. Yo nunca vi a un presidente de Venezuela en su momento o alguna autoridad del Estado venezolano salir a tener empatía con Hitler o con alguno de los que estaba generando, con Mussolini o con alguno de los que estaba generando esa tragedia en Europa que fue la Segunda Guerra Mundial. No, la empatía siempre fue con la gente. Entonces hoy lo que nosotros podemos no podemos pedirle menos a la comunidad internacional, bueno, que la empatía sea con los venezolanos y no con los responsables de la tragedia de nuestro país. Así que con esto voy al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua en la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora
Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo. Les recuerdo que este es un programa que lo podemos ver, nos podemos ver y escuchar todos los lunes y que se transmite por todas nuestras redes sociales, @RCR750, donde pueden ir leyendo un poco lo que vamos opinando en este programa, pero también lo pueden ver a través del YouTube de nuestra casa matriz Radio Caracas Radio, que recordemos que ya desde el año 2019 pues fue cerrada de manera autoritaria y de manera ilegal por la dictadura de Nicolás Maduro. Y en este segmento quería seguir hablando de migración, pero quería hablar de otros temas que también tienen que ver indirectamente, o mejor dicho, directamente con el tema migratorio. Lo primero que quería entonces era referirme a Colombia, pero principalmente a dos temas dentro de Colombia. El primero de ellos es que la pasada semana vimos cómo un grupo de dirigentes del PSV se dirigieron a la frontera colombo-venezolana, ese grupo de PSV, de dirigentes del PSV que usurpa la Asamblea Nacional, a encontrarse con una comisión del Congreso colombiano, específicamente de la comisión, creo que es la comisión quinta del Senado, que es o la segunda, no recuerdo bien ahora, pero es la que se encarga del tema de las relaciones exteriores. Estaba el embajador Armando Benedetti, que es el embajador de Colombia en Venezuela, y estaba pues los representantes del PSUV, entre ellos encabezada esa comisión por Jorge Rodríguez y Freddy Bernal, y según ellos iban a un encuentro parlamentario en la zona fronteriza. Bueno, varias cosas que decir sobre eso. Lo primero es que esos dirigentes del PSUV que fueron a la frontera no representan a la Venezuela de verdad. Eso es lo primero que hay que decir. Esos dirigentes del PSUV que fueron a la frontera colombo-venezolana, lo que sí representan es a esa élite que desde el poder ha hecho de Venezuela uno de los países más pobres del mundo. Son los responsables de esa élite del poder que ha hecho que hoy 7.1 millones de venezolanos hayamos salido del país. Esos que estuvieron allí en la frontera, esos dirigentes del PSUV, bueno, son los responsables, según la ONU, la misión independiente de determinación de hechos en la ONU, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo como venezolano, y estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos no nos sentimos representados en ese grupo de criminales que fueron a la frontera. Pero incluso ese grupo de dirigentes del PSUV que fue a la frontera fue incapaz de dedicarle un microsegundo a hablar de la migración venezolana y del sufrimiento de la migración venezolana. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, primero porque ellos son los responsables de esa migración. Y por ser los responsables de esa migración, niegan que hay una migración en Venezuela. Hace poco escuchábamos a el canciller de la dictadura decir en la Organización de Naciones Unidas que el 60% de los venezolanos estaba ya retornando al país. Y vemos cómo hay algunos
periodistas, y voy a decir periodistas entre comillas, que al final lo que son propagandistas del PSV, bueno, hacer toda una andanada de campaña en las redes sociales para tratar de decir que es que la migración, la poca migración venezolana que hay, ha sido inducida por la derecha, por el imperio, por las campañas mediáticas, y que la verdadera realidad es que son los venezolanos que se están regresando al país. Bueno, ahí lo que hay que repetir, lo que yo digo siempre hasta el cansancio. Cuando usted ve a alguien del PSUV, sea político, periodista, opinador, empresario, testaferro, etcétera, 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 colaboracionista del PSUV, no importa lo que diga, cómo lo diga, cuándo lo diga, de qué manera lo diga o de qué hable, siempre es mentira. Eso es una máxima que usted tiene que tener en la cabeza. Entonces, bueno, ahí lo que vimos en la frontera fue un show político, unas personas ahí disfrazadas de Bolívar y de Santander, pero que al final fue una puesta en escena política para vender un reconocimiento a Nicolás Maduro. Pero ahí no se habló de violaciones a los derechos humanos, ahí no se habló de elecciones libres, que es lo que quiere el pueblo de Venezuela, ahí no se habló de las mafias que del lado venezolano estafan a los migrantes y que muchos tienen que ver con los grupos irregulares que Maduro protege en territorio venezolano. Ahí, por ejemplo, no se habló de las cientos de miles de familias colombianas que hoy tienen en la Corte Penal una acción contra Nicolás Maduro por haberlos sacado, haberles quemado sus casas e incluso haber violado a muchas de sus mujeres. De eso no se habló en ese encuentro entre políticos en la frontera colombo-venezolana. Y lo segundo que quería comentar sobre el tema Colombia es que hemos visto con preocupación la noticia de la eliminación de la gerencia de fronteras de la Presidencia de la República, que durante el gobierno del presidente Iván Duque era un organismo que se encargaba de la coordinación, de la ejecución o del acompañamiento en la ejecución de las políticas públicas en materia de migración. La semana pasada nosotros le dirigimos una carta pública al presidente Gustavo Petro de manera respetuosa para pedirle que reconsidere esta decisión. Y se lo pedimos por varias razones. La primera, porque para los 2.4 millones de venezolanos que nos encontramos en territorio colombiano, esa oficina fue clave en muchos de los procesos de integración y en muchos de los procesos de regularización de los venezolanos en Colombia. Y fue clave por varias razones. Primero, porque la política migratoria debe ser vista de una forma integral, debe ser vista con criterios de eficacia, debe ser vista con criterios de coordinación, pero también debe ser vista con criterios de concurrencia en materia de competencias. Y la oficina de la Gerencia de Fronteras, sin duda alguna, es la que se encargaba de darle esa integralidad al tema migratorio. Lo segundo, porque el mayor peso de la ejecución de estas políticas migratorias recae en los estados, o sea, en las regiones, que son el equivalente a los estados en Venezuela, y los municipios de Colombia. Y esa articulación en campo, en terreno, bueno, donde podía sentarse al gobernador, al alcalde, a la cooperación internacional y al gobierno nacional, bueno, el jefe de esa integración era el gerente de frontera. Y lo tercero, y no menos importante, es porque que el tema migratorio de los venezolanos en Colombia tenga una oficina de rango presidencial devela la importancia que el gobierno le da a ese tema migratorio. Entonces, nosotros sabemos o hemos escuchado que la razón de esta eliminación, que no es la única eliminación, son varias oficinas que entendemos se encontraban adscritas a la presidencia de la República de Colombia, era un tema económico y un tema burocrático. Sin embargo, también tenemos la información que esta oficina solamente era el gerente de frontera quien tenía una erogación por parte del gobierno de Colombia, el resto se pagaba por la cooperación internacional, con lo cual si el argumento era la reducción del gasto del Estado, quizás a lo mejor no era el mejor o no tenía el mayor, no era la oficina con mayor impacto en esa reducción. Pero en todo caso nosotros nos hemos puesto la orden del presidente Gustavo Petro y lo ratificamos por esta vía para cualquier mesa de trabajo
para cualquier reunión, para cualquier idea que podamos aportar en el tema de la integración. Nosotros, así como en su momento acompañamos al presidente Iván Duque en esa gesta histórica y que es ejemplo para el mundo de una política migratoria que regularizara a millones de seres humanos, bueno, así también estamos dispuestos a acompañar al presidente Gustavo Petro en otra gesta que también es histórica, que es lograr que esa regularización se convierta en integración. Porque de nada le sirve a usted estar regular si eso no rompe la barrera de la integración. Es como que yo le dé a usted, yo lo decía en estos días, la llave de un carro, y usted llega así todo feliz, que tiene la llave del carro en su mano, pero no le doy el carro. Entonces, bueno, ¿y a dónde va a meter la llave? Y si es como que no supiese manejar, es como que no tuve ese carro. Bueno, eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que avanzar, y es por eso que reiteramos nuestro llamado al presidente Gustavo Petro, que ha sido en su discurso un defensor del tema de los derechos humanos, a que sin duda alguna, insisto, pueda rectificar esta decisión, y estamos, insisto, a la orden de él y de su gobierno y de las personas que él considere para trabajar en conjunto, para hacer propuestas y para empujar todos hacia lo que es el bienestar de nuestros migrantes. A nosotros no nos importa otra cosa en Colombia que no sea el bienestar de los migrantes venezolanos, y es por eso que siempre nos van a ver hablando del tema de la migración, hablando de los problemas que estén confrontando los venezolanos en Colombia, pero también nos van a ver defendiendo lo que los venezolanos en Colombia y en el mundo queremos y exigimos, que es poder tener la posibilidad de una elección libre y democrática que nos permita el retorno voluntario a Venezuela, que es con el retorno de la democracia. Con esto vamos al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, y en esta parte quería referirme a una comunicación que el día de hoy se conoció de manera pública de Human Rights Watch, dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde le señalaba que no debe callar ni no debe dejar de denunciar la crisis de lo que significa los derechos humanos en Venezuela. Y yo hace un tiempo, cuando el embajador Benedetti iba por primera vez a Caracas, le hice una carta un poco en tono reflexivo
sobre la Venezuela de verdad que él tendría que conocer, porque la Venezuela que conoció en Miraflores, que conoció en su reunión con Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez y con los personeros del régimen de Maduro, no es la Venezuela de verdad, que la Venezuela de verdad es la que está en el reservorio de los millones de venezolanos que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, de los familiares de los presos políticos, de los que han sido asesinados a manos de la dictadura, no solamente en manifestaciones públicas, sino también en las cárceles del régimen, pero también de la población que hoy en día tiene casi un 80% de pobreza, de esa Venezuela que tiene más de 7 millones de venezolanos fuera del país, de una Venezuela sin servicios públicos, de una Venezuela sin democracia, porque no hay elecciones libres y democráticas, de una Venezuela donde no hay libertad de expresión, donde la censura es el pan de cada día. Entonces, esa Venezuela, que es la Venezuela de verdad, no puede desaparecer simplemente por el restablecimiento de una relación. Y yo creo, en ese sentido, que allí hay algunos elementos a destacar. Yo he sido, voy a decirlo de esa forma, yo creo en la buena fe del gobierno de Colombia, en el sentido de que yo lo que he escuchado, no solamente en campaña, sino también en el ejercicio del poder, es que la línea central del discurso y de la acción política del gobierno de Colombia, que encabeza el señor Gustavo Petro, es la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos. Esa es la línea central. No obstante, el eslogan del gobierno de Colombia es Colombia potencia de la vida. Entonces, cuando desde el ejercicio del poder, pero también desde el ejercicio de la política, pero incluso desde el ejercicio de la reflexión personal de un líder político, bueno, no puede haber lugares grises en temas tan importantes como la vida y los derechos humanos. Hace poco Gabriel Boric decía en una conferencia que las violaciones a los derechos humanos son iguales, pasen en el país que pasen. No se pueden condenar las violaciones a los derechos humanos en Rusia, pero entonces callar ante la violación a los derechos humanos en Venezuela. O condenarlas en Nicaragua, pero no condenarlas de Venezuela. Una violación de derechos humanos es igual y es una violación de derechos humanos en cualquier país del mundo donde se cometa. Y yo creo que allí es fundamental que este restablecimiento de relaciones entre un gobierno democrático como el de Colombia y una dictadura como lo que hay en Venezuela pueda ser una pieza o pueda convertir a Colombia en un actor fundamental en la lucha por el respeto y por la reconquista de los derechos de los venezolanos. Porque los venezolanos estamos pidiendo algo que en cualquier país democrático está por sentado, que es tener una elección libre, una elección democrática, una elección verificable, que permita, por ejemplo, que así como en Colombia los colombianos decidieron por Gustavo Petro y hoy es día es presidente de manera democrática, bueno, los venezolanos podamos decidir quién debe ser nuestro presidente. Pues recordemos que en el año 2018 en Venezuela no hubo una elección libre y Maduro hoy no es presidente legítimo por esa situación. Entonces, además de eso, hay otros elementos que no pueden ser obviados en la relación entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, está el caso de la Amazonía. El presidente Gustavo Petro en la ONU, bueno, ha sido un llamado prácticamente que de urgencia al mundo a unir esfuerzos en proteger y en garantizar la vida en la Amazonía. Bueno, pero es que resulta ser que el principal destructor de la Amazonía venezolana, que tiene sus implicaciones principalmente en la Amazonía colombiana, pero también en toda la región, bueno, es Nicolás Maduro, con el arcominero. Entonces, ¿cómo se puede defender con vehemencia, y que yo creo que eso es correcto, la preservación de la Amazonía, pero no señalar que en Venezuela
están sucediendo los peores ecocidios de la región. Eso es incongruente. Pero además también, como Colombia, que es el principal receptor de la migración venezolana, de los 7.1 millones de venezolanos que hemos salido del país, 2.4 estamos en Colombia. Y el pueblo colombiano, las autoridades colombianas han escuchado de viva voz, no de mí, ni de cualquier dirigente político, no, de la gente, el drama de lo que se vive en Venezuela. Bueno, no sea eso un tema que de alguna u otra forma haga que Colombia pueda tener esfuerzos en la conquista de un arreglo, de un acuerdo, de una negociación que permita que los venezolanos podamos tener elecciones libres en Venezuela. Entonces, de alguna u otra forma, es inexplicable, y es por eso que yo creo que Human Rights Watch en esa carta, de manera respetuosa, da en un punto fundamental: no puede haber una relación con Venezuela que deje el tema de los derechos humanos en el baúl. Acaba de salir un informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos que señala que Venezuela es un estado que comete crímenes de lesa humanidad, donde se narran torturas y vejámenes que son al peor estilo de las dictaduras más fascistas y más férreas que ha podido vivir la región en los últimos siglos, y eso no puede ser algo menor, eso no puede ser algo que no esté en la cabeza, ni en la voz, ni en las acciones del gobierno de Colombia. Nosotros no le pedimos a Colombia que se inmiscuya en la política venezolana, no. Nosotros lo que le pedimos al gobierno de Colombia es que sea solidario, empático y que no sea inerte ante la violación de derechos humanos en Venezuela. Que eso no implique que la decisión soberana del presidente Petro como jefe de Estado sea tener relaciones con Nicolás Maduro. Esa es una decisión soberana del Estado colombiano, pero nosotros podemos criticar o no, pero en todo caso la respetamos porque es una decisión soberana. Ahora, lo que sí debe estar dentro de esa decisión es que eso no implique silencio ante la violación de los derechos humanos. Insisto en esta frase que en las últimas semanas hemos acuñado con mucha fuerza. La solidaridad de Colombia y la solidaridad del mundo democrático tiene que ser con el pueblo oprimido. No puede ser con quienes oprimen al pueblo de Venezuela. Si entendemos que eso debe ser así, entonces entendemos que cualquier relación, cualquier participación en el concierto internacional debe buscar alternativas, vías y soluciones para que Venezuela encuentre una salida pacífica a la enorme crisis que vivimos los venezolanos, que ya no es una crisis solo de los venezolanos, es una crisis que se ha expandido con la migración y que está afectando también a la libre cotidianidad de esos países de acogida. Así que con esto vamos al corte y a regreso ya estamos con el último bloque de nuestro programa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya en la parte final de nuestro programa Contigo en Radio Caracas Radio y queríamos en esta última parte del programa, bueno, a acompañar la denuncia y elevar nuestra voz de preocupación ante el desaparecimiento de 13 venezolanos ya desde hace ya más de 12 días que, producto de la crisis migratoria, abordaron una embarcación en la isla de San Andrés para llegar hasta suelo nicaragüense y allí continuar su travesía hacia los Estados Unidos y se encuentran lamentablemente desaparecidos. Entre ellos, por cierto, hay menores de edad. Y nosotros queremos aprovechar este espacio y también lo haremos a través de las redes sociales y a través pues, de todos los mecanismos que tengamos para exhortar a la Fiscalía colombiana para que active, entendemos ya que los familiares hicieron la denuncia ante la Fiscalía colombiana, para que se active la búsqueda, para que se hagan las coordinaciones en materia de cooperación con Panamá y también con Nicaragua, a los fines pues de que se pueda dar con el paradero de estos venezolanos a quienes evidentemente pedimos a Dios que se encuentren vivos, que se encuentren con vida y que puedan ser encontrados lo más pronto posible para que se puedan reencontrar con sus familiares. Y sin duda alguna, eso es el reflejo de la magnitud de la crisis, insisto, migratoria de los venezolanos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que uno veía con asombro, o por lo menos yo lo veía con asombro, las noticias de esas familias cubanas que se embarcaban prácticamente en balsas hechas con madera, hechas con troncos, algunos con cauchos de vehículos para poder intentar llegar a los Estados Unidos, y se veían noticias de naufragio, de que los tiburones en algunas oportunidades lamentablemente atacaban esas embarcaciones y las personas morían ahogadas, y uno veía eso como una tragedia muy dolorosa, pero la veía muy lejana a nuestro país. Con todo y que yo que empecé a ver eso con uso de razón en los años 90, y yo nací en el año 83, y tengo 39 años, yo quizás no viví el esplendor de la democracia venezolana, pero de alguna otra forma éramos un país que tenía todavía en ese momento algunas oportunidades, y uno veía eso como lejano, y más bien uno veía eso con mucho dolor, incluso uno se asombraba mucho de que en Cuba la gente tenía que hacer cola para comprar una canilla de pan, o que las mujeres tenían que hacer colas para comprar toallas sanitarias y tenían que reutilizar muchas veces esas porque se las vendían reguladas, y porque la gente nada más podía comprar cierta cantidad de comida al mes. Y uno decía, bueno, eso que pasa en Cuba, que es una dictadura, y que en esa época no había las redes sociales, ni había la capacidad de comunicación que hay hoy, que seguramente de haberlo habido hubiésemos enterado de muchas otras cosas dantescas que ese régimen le ha hecho al pueblo cubano, pero uno los veía como muy, muy de lejos. Y yo recuerdo que en el año 98, cuando Hugo Chávez llegó al poder, mucha gente decía, bueno, la verdad es que no importa si Chávez llegó porque Venezuela no es Cuba, y no nos van a convertir en una segunda Cuba, pues somos un país que tiene petróleo, que hemos vivido 40 y tantos años de democracia, es decir, nosotros no somos Cuba. Y la verdad es que terminamos siendo peor que Cuba, no solamente en lo político, porque nos gobierna una clase política que es tan delincuente como la que gobierna, quizás hasta más como la que gobierna Cuba, sino que también ese régimen ha sometido a los peores vejámenes, a la peor crisis de migración, a las peores violaciones de los derechos humanos a Venezuela. Y sin duda alguna, bueno, Cuba, Venezuela, Nicaragua forman parte de ese
selecto grupo, yo diría, del mal, que con países como Irán, como Rusia, bueno, todavía están construyendo en el mundo una filosofía política que tiene como prioridad permanecer en el poder, acumular grandes fortunas, porque son unas cleptocracias, pero además también cometer las peores violaciones de derechos humanos. Y sin duda alguna, eso lo que nos hace es llamar a la reflexión, porque de alguna u otra forma entendemos que los venezolanos, pues, insisto, no tenemos la culpa de haber tomado la decisión de salir del país. Es decir, la culpa de salir del país no es de quien toma la decisión de salir del país. La culpa de que los venezolanos salgan del país es de quienes han construido un país de miseria, quienes han hecho de Venezuela, pues, un país que hoy es el más pobre de América Latina, pero que además también han construido un régimen que viola derechos humanos. El verdadero culpable de eso es Nicolás Maduro, y quien pretenda invisibilizarlo, quien pretenda matizarlo, quien pretenda colocarlo en una zona gris, pues es cómplice también de esa dictadura, y es cómplice además entonces de manera directa de la tragedia humana de los millones de venezolanos que han salido del país, pero también de los millones de venezolanos que todavía están dentro de Venezuela. Así que, sin duda alguna, reiteramos pues nuestro llamado a la Fiscalía de Colombia, nuestro llamado a las autoridades de Colombia para que se puedan hacer todas las coordinaciones y todas las búsquedas para que estas familias que hoy están pues llorando la desaparición de sus 13 familiares, pues puedan lograr conseguir a sus familiares, Dios quiere, insisto, con vida, pero que logren conseguir a sus familiares para tener la certeza de dónde están y cómo se encuentran. No me quiero imaginar ni por un segundo lo que debe significar para una madre, para un abuelo, para una abuela, para un hermano, para una hermana, para un hijo, no saber de sus familiares. Y lo último de haber sabido de sus familiares es que se montó en una embarcación para ir de un sitio a otro y que después no apareció más. Eso debe ser una tragedia personal, sin ningún tipo de comparación, con un dolor distinto a tener el alma pues desgarrada y partida por esta situación. Así que también elevamos nuestras oraciones por estas personas y insisto en nuestro llamado a las autoridades colombianas para que puedan hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir a estas personas. Así que con esto voy por concluir el programa del día de hoy. Les recuerdo que todos los lunes de 1 de la tarde a 2 de la tarde nos podemos encontrar en este espacio Contigo Primero Justicia para conversar de distintos temas, tanto nacionales como internacionales, de la política, pero también de la migración y de distintos temas que tienen que ver con los venezolanos que están todavía en Venezuela, pero también con los venezolanos que nos encontramos fuera del país. Así que los invito, como todos los lunes, a que nos conectemos por @RCR750, por el YouTube de Radio Caracas Radio, para que entonces podamos seguir en contacto a través de nuestro programa Contigo Primero Justicia. Muy feliz inicio de semana y saludos para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.